Bueno, hoy vamos a repasar el tema de trabajo, energía y potencia. Recordemos el concepto de trabajo. Cuando tenemos un cuerpo sobre el cual actúa una fuerza, este cuerpo se va a acelerar, va a lograr, supongamos que parte del reposo, va a lograr una cierta velocidad final, se va a desplazar cierta distancia y va a insumir un determinado tiempo. Vamos a definir como trabajo. Acá no hay un acuerdo completo con qué letra utilizar. Algunos usan la T, otro W, otro la L. Supongamos que usamos la L. Vamos a usar la letra R, decimos, y vamos a definir el trabajo como el producto entre la fuerza aplicada y el desplazamiento logrado. Este trabajo es una magnitud de tipo escalar. Bien, ¿qué pasa si esta fuerza la hemos hecho coincidir con la dirección del desplazamiento? ¿Qué pasa si esa fuerza forma un determinado ángulo con la dirección del desplazamiento? Este cuerpo se va a desplazar en este sentido y la fuerza va a formar un ángulo alfa. Bien, el trabajo va a ser igual a fuerza por desplazamiento por el coseno de alfa. O sea, quien interviene es la componente horizontal de la fuerza, la componente que va en realidad en la dirección del desplazamiento. Podemos decir que el trabajo sería la componente en X por el desplazamiento. Bien, ¿qué signos va a tener el trabajo mecánico que hacemos nosotros? ¿Cuánto va a valer? Bueno, el coseno del ángulo es quien va a definir el signo. Entonces, por ejemplo, si el ángulo vale 0 grados, como es el primer caso, directamente el trabajo va a quedar fuerza por desplazamiento y nos va a quedar un valor positivo. En forma contraria, si el ángulo vale 180 grados, el coseno va a quedar menos 1, entonces el trabajo nos va a quedar negativo. Fíjense este caso muy particular. Supongamos que nosotros vamos caminando y llevamos un cuerpo, nos trasladamos con un cuerpo que tiene un cierto peso y llevamos sosteniendo en la mano y nos desplazamos una cierta distancia. Resulta que el ángulo que va a formar el peso de ese cuerpo que estamos llevando nosotros, nos estamos desplazando, forma 90 grados con la dirección del desplazamiento. Bien, el trabajo nos va a quedar igual a 0, ya que el ángulo es 90 grados. Desde el punto de vista de la física, el trabajo mecánico, cuando nos desplazamos sosteniendo un cuerpo, el trabajo que hace el peso es 0. Repasemos qué unidades va a tener el trabajo. Recordemos que la fuerza en el sistema MKS se medía en Newton, en el CGS en Dina y en el sistema técnico en kilogramos fuerza. El desplazamiento en el sistema MKS lo vamos a medir en metro, en el sistema CGS en centímetro y en el técnico en metro. Por lo tanto, el trabajo va a ser el producto de fuerza por distancia, Newton por metro, que se denomina Joule, con letra mayúscula porque responde un apellido. Dina por centímetro, que se denomina ergio. Y kilogramo fuerza por metro, que se denomina kilográmetro. Repasemos las unidades. Un newton dijimos que equivalía a 1 por 10 a las 5 dinas. En realidad no hace falta poner el 1. Un joule es 1 por 10 a la 7 ergio. También el 1 al principio lo vamos a poner, pero después lo sacamos, no hace falta colocarlo. Y un kilográmetro equivale a 9,8 joule. Estas son las equivalencias que vamos a utilizar más frecuente. Bien, potencia. Vamos a definir ahora potencia. Fíjense que potencia es una magnitud que impacta nuestro sentido. Las otras por ahí no nos vamos a ver directamente, no nos va a impactar. Pero potencia, por ejemplo, un equipo de música que tiene más potencia se escucha mejor que uno que tiene menos potencia. Una lámpara que tiene más potencia ilumina más que una que tiene menos potencia. Un motor de más potencia tiene más reacción y logra un mayor trabajo en menor tiempo. Entonces esta magnitud impacta y bueno, lo mismo que decíamos con trabajo, no hay una letra
estandarizada para simbolizar a la potencia. Nosotros vamos a llamarlo con la W, también algunos usan la P, distintas letras. Entonces vamos a definir a la potencia como el trabajo dividido el tiempo, y también es una magnitud de tipo escalar. Es importante que ustedes vayan marcando cada una de las magnitudes qué tipo es, si es escalar o vectorial. Si nosotros volvemos al cuadrito anterior y lo completamos, la potencia, fíjense que va a ser, dijimos, trabajo sobre tiempo, joule sobre segundo, que se denomina watt o vatio, ergio sobre segundo y kilográmetro sobre segundo. Esas son las unidades más utilizadas de potencia. También se usa el caballo vapor y el HP. Bien, vamos a repasar ahora qué entendemos por energía. Bien, energía se mide, tiene la misma unidad que el trabajo, pero la idea, y habitualmente se suele confundir, el trabajo lo asociamos a un cuerpo en movimiento y una energía lo asociamos a una capacidad almacenada que tiene un cuerpo para realizar un trabajo. Entonces energía es algo quieto, algo almacenado, y cuando esa energía se desarrolla generamos un trabajo. Tenemos muchos tipos de energía: energía eléctrica, energía eólica, energía hidráulica, energía solar, energía cinética, la vamos a anotar. Energía potencial. Bueno, tenemos energía nuclear, muchos tipos de energía. La suma de todas las energías, la sumatoria de todas las energías que hemos nombrado, se denomina energía mecánica. Nosotros en este curso, para ingreso a la facultad, solamente vamos a tomar como energía mecánica la suma de energía cinética y energía potencial. La energía cinética se calcula como un medio de la masa por la velocidad que tiene un cuerpo al cuadrado. Y la energía potencial es aquella que tiene que ver con la altura. Se calcula como peso por altura o masa por aceleración de la gravedad por altura. Dijimos entonces que la energía va a tener exactamente las mismas unidades del trabajo que vimos en el tema anterior. Bien, principio de conservación de la energía mecánica. Vamos a separar lo que hace a conservación de la energía en dos tipos de situaciones. Una situación, decimos, cuando tenemos un movimiento libre. Movimiento libre. Es decir, que no existe ningún motor que acciona ese cuerpo. Supongamos que arrojamos un cuerpo hacia arriba, ya sea en tiro vertical o que lo dejamos caer en caída libre. Bien, ese cuerpo, cuando lo arrojamos hacia arriba, en su posición inicial, como su altura es 0, la energía potencial va a valer 0. Y lo arrojamos con una determinada velocidad. Supongamos que la energía cinética, no sé, toma el valor 10 Joule. Hay que ver qué masa tenga, qué velocidad. Ese cuerpo empieza a subir, y a medida que sube, va a ir ganando altura, va a desarrollar cierta altura, pero va a perder velocidad a expensas de esa pérdida de velocidad. Entonces, en el segundo punto que analicemos, la energía potencial, por ejemplo, podría valer, supongamos que podría valer 2 Joule, y la energía cinética va a valer 8 Joule. Fíjense que la suma de la energía cinética y la potencial, que es la energía mecánica, se mantiene fija, se mantiene constante. Otro punto más arriba, gana altura, pierde velocidad. Entonces supongamos en una posición 3, la energía potencial valdrá 5 Joule, la energía cinética valdrá 5 Joule, de modo tal que la energía mecánica en la posición 3 va a valer 10 Joule, se mantiene fija. Y así, cuando logre su altura máxima, donde su velocidad final se hace 0, vamos a tener que la energía cinética va a valer 0 y la energía potencial va a tomar el valor de 10 Joule que habíamos puesto en el ejemplo. O sea que la energía mecánica en 4 va a valer 10 Joule. Esto es lo que demuestra el principio
de conservación de energía mecánica, que la energía mecánica se mantiene constante. Energía mecánica en 1 es igual a energía mecánica en 2, igual constante. Principio de conservación de energía mecánica para un movimiento libre. El cuerpo lo arrojamos y no tiene ningún tipo de motor que lo accione ni tiene ningún tipo de pérdida. Un movimiento donde actúa un motor, o sea, un movimiento forzado, no es un movimiento libre. Acá sí entonces existe la presencia de un motor. Supongamos un plano inclinado, son los casos que vamos a tener los problemas. Y pensemos que el cuerpo en su estado inicial, su velocidad inicial es 0, y hay una fuerza, que puede ser que es el motor del auto, por ejemplo, o algo que lo está empujando, que logra que el cuerpo desarrolle cierta velocidad y suba de nivel hasta cierta altura. Entonces acá no se conserva la energía mecánica, sino que el trabajo efectuado por esta fuerza exterior es igual a la variación de energía mecánica. Podemos decir que el trabajo es igual a la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Esto sería la variación de energía potencial, más la variación de energía cinética final menos energía cinética inicial. Esta sería la fórmula pura si no tenemos rozamiento. Sin rozamiento. Bien, si tuviéramos rozamiento, este trabajo que está aplicando el motor se va a perder o se va a utilizar parte en el rozamiento. O sea que el trabajo va a ser igual a la variación de energía mecánica más un trabajo perdido debido al rozamiento. Bueno, vamos a repasar, justo que nombramos rozamiento, vamos a repasarlo por las dudas que haya quedado algo pendiente. Analicemos qué es lo que es el rozamiento o frotamiento. Bien, si nosotros hacemos un corte microscópico, hacemos un corte y hacemos una vista microscópica de dos cuerpos que pretendemos deslizar uno sobre el otro, vamos a ver que las superficies tienen cierta rugosidad o cierta aspereza, y cuando yo quiero poner en movimiento ese cuerpo, aparece esos picos, esa rugosidad se agarra una con otra y aparece lo que se conoce como fuerza de rozamiento. De la fuerza de rozamiento solamente vamos a nombrar algunas leyes. Vamos a decir en primer lugar que el rozamiento aparece cuando queremos mover a un cuerpo. Pensemos en la rueda de un automóvil. Si el auto está guardado y no se mueve, la rueda no se va a gastar. Cuando empezamos a usar el auto, ahí aparece el roce en las cubiertas. Entonces se pone de manifiesto cuando muevo un cuerpo. Si el cuerpo no se mueve, por más rugosa que sea la superficie, no existe el rozamiento. Ese rozamiento tiene siempre sentido contrario a la fuerza que empuje el cuerpo. Y el valor de la fuerza de rozamiento va a ser siempre menor que la fuerza motora o la fuerza aceleradora que acelera o que mueve al cuerpo. Es imposible que el rozamiento tenga mayor valor que la fuerza motora. Decimos que, como línea general, no depende del tamaño de las superficies de contacto. Esto es algo, decimos, prácticamente no depende. En la realidad y en rigor hablando, sí depende. Pensemos alguna persona que haya andado en bicicleta y bueno, usa una cubierta más ancha, esa cubierta tiene más rozamiento de una cubierta más finita. Entonces, en rigor hablando, sí depende de la superficie. Para nuestro curso de nivelación, decimos que el rozamiento es independiente del tamaño de la superficie de contacto. Sí depende de la calidad, de la rugosidad o del grado de aspereza que tenga la superficie. Dice que la fuerza de rozamiento se calcula como un coeficiente de rozamiento por la normal. ¿Qué es lo que es la normal? Bien, es la resultante de toda la fuerza que actúan sobre el cuerpo. Supongamos el peso, supongamos esta fuerza F1, que va a tener una componente normal. Puede haber otra fuerza F2. Bueno, van a haber varias fuerzas. La resultante normal en el sentido, digamos, perpendicular, normal quiere decir perpendicular al plano, es la que interviene en la fórmula de rozamiento. Y aquí vamos a aclarar, este coeficiente de rozamiento
tiene dos valores principalmente al pasar el tiempo. Primero tiene un valor alto que se llama coeficiente estático. Sucede cuando queremos sacar, por ejemplo, un cuerpo del reposo. Inicialmente ese valor es alto y después al pasar el tiempo ese coeficiente disminuye y decimos que ese se llama coeficiente cinético o coeficiente dinámico y es menor que el coeficiente estático. Otra ley que vamos a agregar es que la fuerza de rozamiento no depende prácticamente de la velocidad. Cuando decimos prácticamente, en rigor sí depende, pero a los fines del curso vamos a decir que es independiente de la velocidad. Es decir, yo voy en un auto a mayor velocidad o a menor velocidad y el rozamiento del aire con el auto y de las cubiertas con el suelo, vamos a decir que es el mismo. El último puntito que vamos a estudiar en este pequeño curso es cómo calculamos el coeficiente estático de rozamiento. El coeficiente se calcula entre dos cuerpos. Supongamos que tenemos esta superficie, un cuerpo 1, y que tenemos un cuerpo 2 que está apoyado en la superficie. Supongamos que fuera madera y plástico o metal y madera, siempre es entre dos sustancias distintas. Bien, lo que hacemos, empezamos a levantar este plano, este cuerpo 1, lo empiezo a levantar hasta que en un determinado momento este cuerpo 2 desliza. Justo en ese instante cuando desliza, vamos a medir el ángulo que este plano 1 forma con la horizontal y se define el coeficiente estático de rozamiento como la tangente de ese ángulo alfa. Reitero, va a ser el coeficiente estático entre, por ejemplo, madera y plástico, entre dos cuerpos. Siempre se refiere a dos cuerpos.